Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Muy buenas noches tengan ustedes todos, amables televidentes, bienvenidos a Desde Otra Óptica, segundo programa en la semana. Les saluda quien les habla, Daniel Jesús Barbayanes, tarjeta profesional de periodista 11025 del Ministerio de Educación Nacional. Señal en directo por Facebook Live. Ya saben, amigos televidentes, por la señal de la web de Enlace Televisión, por Enlace Televisión y por Facebook Live. Vamos a continuar con este tema que ha seguido causando controversia y que tiene que ver con una nueva norma que todavía tiene a muchos corriendo base, y estoy hablando de muchos, estoy hablando de aspirantes a cargos de elección popular en las elecciones de octubre de este año. Y por eso hemos invitado hoy, el turno hoy es para el abogado Freddy Flores. Freddy, buenas noches, bienvenido a Desde Otra Óptica. Buenas noches, Daniel, muchas gracias por tu invitación y un saludo a todos los barranqueños que nos ven a esta hora. Freddy Flores Afanador. Freddy Fernando Flores Afanador. Freddy Fernando Flores Afanador. Bueno, hace algunos días, hace algunos programas, aquí invitamos al personero Gustavo de la Osa. Y palabras más, palabras menos, él nos decía que la nueva ley que tiene corriendo base a algunos aspirantes a cargos de elección popular, simple y llanamente, la persona que si no estoy mal, al 26 de mayo, que esté ocupando, por ejemplo, un cargo en el Consejo y que al 26 de mayo renuncie, puede aspirar, se puede retirar del Consejo y aspirar a la alcaldía de Barranca Bermeja. Vamos primero, estamos hablando de cuál es la norma, Freddy. Estamos hablando del artículo 43 de la ley 1952 del año 2019 que sancionó el presidente Duque el día 28 de enero y que empieza su vigencia el 28 de mayo, 4 meses después de su sanción. Empieza la primera inquietud. Esta ley, usted tiene la palabra expresa vigente. ¿Cobra la vigencia desde el momento de la sanción o desde el momento en que empieza a regir? No, la norma dice, la ley dice cuándo empieza su vigencia y la norma dice que su vigencia, una vez sancionada por el presidente de la República, son a los 4 meses siguientes. O sea, se sancionó el 28 de enero, su vigencia inicia el 28 de mayo. Bueno, ¿la ley tiene cuántos artículos? No, es el nuevo Código General Disciplinario, reemplaza la ley 734 del año 2002. ¿Y la que se refiere enfáticamente al tema que nos atañe hoy? Es el artículo 43 que habla de otras incompatibilidades. Bueno, hablemos de ese tema. Bueno, ¿a qué se refiere ese artículo, Freddy? Bueno, lo que pasa es que en esta norma sí toca es leerla. Desmenuzarla de a poquito. Leerla. Todos sabemos que las incompatibilidades y las inhabilidades vienen de la ley 136 del 94, fueron modificadas y subrogadas algunas por la ley 617 del año 2000, pero también es cierto que de la ley 200 del 95 y con posterioridad a la ley 734 del año 2002 y ahora la nueva ley 1952 también señalan algunas inhabilidades y algunas incompatibilidades. ¿Sí? Mencionabas al principio que Gustavo de la Osa, quien es el personero municipal, decía, y tuve la oportunidad de ver la entrevista, que para no estar incurso en la incompatibilidad debían renunciar antes del 28 de mayo, es decir, antes de entrar en vigencia esta nueva ley. Mayo, específicamente, ¿sí? Pero ¿qué dice la norma? Y ya contestamos esa pregunta. El artículo 43 habla de otras incompatibilidades y lo que nos interesa a nosotros es, además constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos los siguientes, numeral primero.
para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales. Es decir, la norma dice a quién se le debe aplicar estas incompatibilidades, sí, señor, y nombra estos servidores públicos. En el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, ¿sí? En el caso de los concejales de Barranca, pues en Barranca Bermeja, desde el momento de su elección y hasta 12 meses después del vencimiento de su periodo constitucional o retiro del servicio, que es la renuncia. La ley 734 ya traía esta incompatibilidad, pero digamos que hubo una modificación con esta nueva norma. La anterior, que estaba en el numeral primero del artículo 39 de la ley 734 del año 2002, decía que desde el momento de su elección hasta cuando esté legalmente terminado el periodo. ¿Sí? Sí. Esta incompatibilidad es terminado su periodo constitucional y 12 meses después de terminado el periodo constitucional o su renuncia. ¿Pero para qué? Dice, y este es el tema que nos interesa, intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente o sus organismos. Entonces, aquí lo que hay que determinar y lo que es claro, porque esto no exige un mayor análisis, es que obviamente quienes sean concejales, quienes sean alcaldes, diputados o el gobernador, no podrá, una vez terminado su periodo o de su renuncia, 12 meses después, estar en estas actuaciones que tenga que ver con asuntos administrativos o de contratación. Entonces la pregunta es, ¿cuál, digamos, dentro de las funciones de los gobernadores y alcaldes, una de sus funciones principales es que son los máximos jefes de la administración? Entonces, por lo tanto, van a tener actuaciones administrativas y son los que tienen la competencia contractual, ¿sí? Entonces, por lógicas razones, la incompatibilidad se les va a aplicar. Caramba, aquí sí ya la cosa es diferente y es delicada para quienes piensen aspirar y tienen hoy vigentes cargos de elección popular. Recordemos que esta ley se refiere a quienes van a someterse al escrutinio de la población en el mes de octubre. ¿Cierto, Freddy? Sí, señor. A ver, para resolver un poco de lo que estaba denunciando inicialmente y de lo que decía el señor Personero, que por un tema de espacio en el tiempo y de favorabilidad y de seguridad jurídica, quienes, como no ha entrado en vigencia la norma, él estima y decía que está casi seguro que tenían que renunciar antes del 28 de mayo. Exacto, sí. Esos temas de favorabilidad y de irretroactividad de la ley ya la Corte Constitucional lo ha resuelto. Hay una norma en la ley disciplinaria vigente, en el Código Disciplinario vigente, que fue demandado en su oportunidad, que fue el artículo 38, que habla de aquellos servidores públicos que han sido sancionados en 3 ocasiones por faltas graves o faltas leves a título de dolo, y quien haya sido sancionado 3 veces en los últimos 5 años tiene 3 años de inhabilidad. Esa norma fue demandada ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, mediante sentencia SU 987 del año 2006, lo resolvió. En esa sentencia la Corte Constitucional fue muy clara. En temas de irretroactividad, digamos, no es un principio que esté en la Constitución política. Más bien la Constitución dice cuándo no se debe aplicar, ¿sí? En temas penales de favorabilidad, en temas de impuestos, ¿sí? Pero también señala de manera específica que cuando se habla de incompatibilidades e inhabilidades no se está hablando de sanción, entonces por lo tanto no se aplica temas de favorabilidad. Bueno, este tipo de ley es revisada por la Corte Constitucional. Las leyes que todas las normas que se demanden por inconstitucionalidad pues van a la Corte Constitucional. Esta no ha sido demandada. Esta es una ley ordinaria y su pregunta es muy pertinente. Las leyes estatutarias antes de la sanción presidencial deben ir a revisión constitucional. Las leyes ordinarias no. Entonces, algunos colegas han planteado, no es posible aplicar esta incompatibilidad porque las incompatibilidades y las inhabilidades están en la ley 136 y en la ley 617, que son normas estatutarias, o sea, de mayor jerarquía. Sí. Por lo tanto, esta norma que trae el Código General Disciplinario, esta nueva norma, es una ley ordinaria. Entonces, por tanto,
algunos colegas dicen no se aplica, ¿sí? Porque una ley ordinaria no puede modificar una ley estatutaria. Ese tema también fue ya resuelto por la Corte Constitucional y es posible a través de una norma ordinaria o una ley ordinaria fijar incompatibilidades, inhabilidades, y lo dijo directamente la Corte Constitucional en sentencia C448 del año 98. Bueno, esto me hace, una norma no se aprueba de la noche a la mañana, se necesitan varios debates. La norma, como dice usted, fue sancionada en el mes de enero, ¿verdad?, de este año. ¿Cuándo fue aprobada esta norma? A ver, el trámite de esta norma que hoy conocemos como la Ley 1952 fue presentado el proyecto de ley en la Procuraduría, o cuando era procurador el doctor Alejandro Ordóñez, en el año 2014. Sí. En el año 2015 el presidente Juan Manuel Santos la objetó, porque encontró varios temas ahí que a su parecer no se ajustaban a la Carta Política. Se regresó al Congreso de la República y el Congreso de la República lo envió a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hizo su evaluación, encontró ajustadas algunas observaciones y se devolvió al Congreso de la República para que se hicieran los ajustes en los trámites legislativos correspondientes. ¿Por qué voy a esa pregunta? Y perdónenme, amigos televidentes, por lo que voy a decir. Esta norma está tomando con los calzones abajo a mucho aspirante hoy a cargos de elección popular y que en estos momentos ostentan algunos. ¿Por qué se dejaron coger así del tiempo? Es que no leyeron, no examinaron, no están pendientes de la norma, porque según lo que usted dice, prácticamente aquellos concejales que están vigentes y que van a aspirar a la alcaldía no podrán. Así de sencillo, o es lo que entiendo yo. Pueden reelegirse. Hay una observación acá. Si uno hace el estudio de, digamos, el proyecto de ley, en el proyecto de ley no estaba el cambio que son 12 meses más después de terminado el periodo o la renuncia. Digamos, ese cambio no estaba. Ese cambio se hizo, se introdujo en el Congreso de la República. Y yo creo que yo creería que esto es una falla de buena fe. Porque yo escuchaba al doctor Juan Carlos Novoa, quien fue procurador de la sala disciplinaria y fue el secretario técnico del comité redactor, y él salió en Blue Radio expresando y dando un parte de tranquilidad a los concejales que quieren aspirar a ser alcaldes dentro de su jurisdicción. Decía, no, aquí no pasa nada porque una cosa es la inhabilidad y otra cosa es la incompatibilidad. Pero también la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que, si bien es cierto, son diferentes, digamos, situaciones, las incompatibilidades y las inhabilidades, hay incompatibilidades que materialmente son inhabilidades, ¿sí? Porque la incompatibilidad es decir, el impedimento jurídico que se tiene para realizar dos actividades al mismo tiempo. Pero en nuestro país hay incompatibilidades que van más allá del tiempo, más allá de la función que usted cumple. Y en este caso es terminar el periodo constitucional o su renuncia y 12 meses más. Lo que hace es que la lleva mucho más allá en el tiempo. Bueno, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con este tema. Está candente, no se lo pierdan, ya regresamos. ¿Estás viendo este comercial? Entonces tu competencia también. Si quieres que tu negocio crezca, llama al 317-365-1044. Nosotros te ayudaremos a incrementar las ventas de tu negocio. Recuerda, 317-365-1044. En Enlace Televisión, ganas tú. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados Enlace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros.
Regresamos a Desde Otra Óptica, hoy con el abogado Freddy Flores. Hoy nos trae unas novedades. Prácticamente lo que me deja entender a mí es que sí hay dificultades para quienes hoy, teniendo un cargo de elección popular, van o intentan o quieren competir en octubre hacia otro cargo de elección popular. Freddy, vamos a ejemplos específicos. Consejo Municipal de Barrancabermeja, hasta el momento no he visto que ninguno haya renunciado. Están los concejales desde que se posicionaron, en excepción de uno que fue el Partido Liberal, que ya todos saben qué fue lo que pasó. De resto están todos los concejales. Me dicen que hay 2 o 3 concejales que piensan aspirar a la alcaldía de Barrancabermeja. En este caso, no podrían. En este caso, para mí hay un tema de incompatibilidad. A ver, la esperanza de muchos, y he hablado con amigos, concejales que quieren aspirar no solamente de Barranca, de otras ciudades también. Algunos centran su esperanza en que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emita un concepto que le pidió la ministra del Interior. Pero quiero recordarles, ese concepto no obliga, porque finalmente el que tiene la competencia va a ser, y en segunda instancia cuando conozca, es la sala, la sección quinta del Consejo de Estado, que va a conocer los asuntos electorales. Y digamos, mirando la línea que ha tenido el Consejo de Estado, va a apuntar hacia allá. Y es que el tema del periodo, hasta cuándo se extendía la incompatibilidad, ha estado totalmente clara. En el artículo 39 de la Ley 734 decía hasta culminar su periodo. Sí. También hubo una reforma en la Ley 617, en el artículo 47, que habla de la duración de las incompatibilidades, porque algunos dicen, no, es que ya esa duración estaba. Esa duración de las incompatibilidades también decía que era hasta la terminación del periodo constitucional. Y si renunciaba, decía la norma, se mantendría quien fuera llamado a ocupar el cargo, durante los 6 meses siguientes a su aceptación. ¿Sí? Obviamente sin pasarse el periodo constitucional. Esta norma hace un cambio total, digamos, en el tiempo en donde se sostiene la incompatibilidad, que es la terminación del periodo constitucional o la renuncia y 12 meses más. Entonces cambia las reglas de juego. Por ejemplo, hagámoslo sencillo, usted está en unos términos jurídicos, se apega a la ley, y eso es así, tiene que, la ley es clara, tiene sus puntos fundamentales y el abogado tiene que apegarse a la ley. Yo voy más hacia lo coloquial. Ellos, por ejemplo, un concejal, para no incurrir en esa incompatibilidad, que hubiese querido aspirar a la alcaldía de Barrancabermeja en estas elecciones, debió haber renunciado ¿cuándo? Hasta el 31 de diciembre del año 2018. O sea, debió haber renunciado el 31 de diciembre del 2018 para que no lo acogiera esta incompatibilidad. Lo contrario, lo está acogiendo la incompatibilidad. ¿Es así, Freddy? Total. Además, con un riesgo adicional. La ley 617, en el artículo 48, habla de las causales de pérdida de investidura para los concejales, para los diputados y miembros de Junta de Acción Comunal o administradoras locales. ¿Sí? Dice que una de las causales es por violación del régimen de incompatibilidades. Entonces, muy seguramente es también arriesgarse al inobservar esta incompatibilidad, le sea demandada su investidura y el resultado de una pérdida de investidura es la muerte política. La noticia de esta noche, por cuenta de la ley 1952, ¿verdad? 1952 del 2019, concejal que piensa aspirar a alcalde no puede hacerlo, maestro. ¿Por qué? Porque debió haber renunciado en diciembre del 2018. Ahora, si quiere repetir como concejal no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Es hacia otro cargo de elección popular diferente al que está ostentando. Freddy, aquí también ha mencionado, se ha abierto abanicos de posibles precandidatos y se habla, por ejemplo, de precandidatas a la alcaldía. A mí me queda sonando un nombre, el de la abogada Yané Mojica, que dicen que se va a lanzar a la alcaldía. No sé, pero lo que he podido interpretar de la norma me parece que no.
quiero preguntarle a usted como abogado ese caso, en ese hecho específico de que se diera el lanzamiento de Yanet Mojica Arango, la abogada, como candidata a la alcaldía. ¿Sí puede hacerlo? Bueno, yo hasta ahora no le he escuchado a la doctora Yanet. Yo tampoco, pero la ponen a sonar de que sí, que se lanzó, que sí va a hacer, que no va a hacer. Sí leí en algún medio que ella iba a aspirar, pero según tengo entendido, el hermano es el defensor del pueblo del Magdalena Medio. Por ahí es la cosa. El hermano es defensor regional del pueblo con sede en Barranca Bermeja. Eso lo inhabilita, ¿no? Eso lo inhabilita porque hasta segundo grado de consanguinidad, que es, los hermanos están en segundo grado de consanguinidad, si dentro de los 12 meses siguientes un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad es autoridad civil, y en este caso el defensor del pueblo es autoridad civil, hace parte del Ministerio Público, la inhabilitaría para aspirar a ser elegida como alcaldesa de Barranca Bermeja. En este caso, por ejemplo, ¿se hubiese dejado alguna pista si el hermano de ella, que es defensor regional del pueblo, hubiera renunciado en octubre del 2018, por ejemplo? Tendría que haber renunciado 12 meses antes de la elección. Ya. Entonces, la abogada Yanet Mojica tampoco puede ser aspirante o candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja. Retornemos al tema de la ley 1952. Si no hay la posibilidad del Consejo de Estado, no hay ninguna posibilidad. Ya la Corte ya ha fijado jurisprudencia frente a este caso. Eso significa que esa ley, como algunos también la han tildado, no se va a caer. Es decir, no van a ser, o por ejemplo, ese artículo o ese articulito no va a ser declarado inexequible, por ejemplo. Ya no hay forma. No, las demandas se pueden presentar, pero materialmente hablando, esta clase de normas y con la ley 734 fueron demandadas y fueron revisadas por la Corte Constitucional. Lo único que cambió es que la incompatibilidad se extiende 12 meses. Yo no creo que la Corte en una revisión posterior vaya a encontrar algún tema de inconstitucionalidad, porque bien lo ha dicho la Corte Constitucional en sus reiteradas jurisprudencias. El legislador, o sea, el Congreso de la República, tiene un amplio margen para señalar las incompatibilidades y las inhabilidades. Las que no puede cambiar mediante una ley el Congreso de la República son las inhabilidades y las incompatibilidades para los congresistas, que están en el artículo 179 de la Carta Política. Pero en el tema de las inhabilidades e incompatibilidades, en lo regional, departamento y municipio lo puede hacer a través de ley ordinaria el Congreso de la República. ¿Por qué esta ley está tomando de sorpresa a mucha gente, sobre todo a quienes están ejerciendo cargos de elección popular, Freddy? Bueno, nosotros no tenemos la costumbre tal vez de hacerle seguimiento a los proyectos de ley que se presentan. Se sabía, era de público conocimiento, que del año 2014 se había presentado un proyecto de ley para reformar el Código Único Disciplinario, y pues este simplemente es el resultado de todo el trámite que tuvo de la revisión de la Corte Constitucional. ¿Hay algún otro, o sea, esta ley, pues, qué otras generalidades, qué otros aspectos importantes cambian en relación al antiguo Código Disciplinario Único que pues, deja de ser vigente con la entrada de esta ley? Sí, los demás temas, digamos, tienen que ver con el procedimiento y el incumplimiento de deberes funcionales que trae señalado el nuevo código. Hace una división de las faltas gravísimas, que antes venía solamente en el artículo 48, una generalidad extendida de faltas gravísimas, ahora lo hace artículo por artículo dependiendo de la especialidad, y trae, digamos, unas reformas importantes, pero en lo que tiene que ver con las investigaciones en el incumplimiento del deber funcional para los servidores públicos. Bien, gracias Freddy por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto. Amigos televidentes, lo ha dicho un experto en la materia, el abogado Freddy Flores. Entonces, como dice un amigo mío, ahí no hay nada que hacer. Con esta nueva ley, aquellos que aspiraban ya no van a poder hacerlo. Ya saben, próximo lunes, 8:30 de la noche, por aquí, por Enlace Televisión y en Facebook Live.